capítulo 1144 del manga de One Piece, Hora de los Guerreros. Y tenemos el volumen 29 del viaje de Yamato por los templos de Wano, titulado Liberación del carpintero Minamoto y las señoritas del restaurante, confirmando que pues sí, Minamoto había sido secuestrado precisamente para construir el templo de Hus y también las mujeres del restaurante. Me llama la atención que hasta ahora no hemos visto el secuestrador en sí, porque creo haber dicho que era una persona delgada quien había robado, quien había secuestrado a estas personas, pero luego nos presentaron a Holden, que pues tiene una fisionomía bastante robusta, así que me queda esa duda. Y pues sí, lo que viene va a ser el agradecimiento de Uruti y Page One a Yamato. Ya me incomodaba un poco el que tengan que agradecerle a Yamato, porque pues no es uno de mis personajes favoritos de Yamato. Sin embargo, pues es debido agradecerle por haberlo salvado, pero hay gente que dice que podrían unirse a Yamato. Estoy hablando de Uruti y Page One, como los Akasaya se unieron a Oden, lo cual no me gustaría porque en principio no me gusta el tema de que Yamato se cree Oden. Creo que eso debió haber terminado cuando Momonosuke apareció en su figura adulta. Y si Page One y Uruti se someten a Yamato, pues va a ser un poquito incómodo para mí. Espero que solamente les agradezca y por ahí sigan su camino, no sé. Y empezamos bastante fuerte con esta imagen de lo que parece ser pues una máscara, una cabeza robot. Ni siquiera viéndolo podemos determinarlo. Ripley lleva a Frankie a este lugar y pues me llama la atención que esta cosa tiene más de 3000 años. En One Piece habíamos tenido un límite para el tiempo de 800-900 años hasta el siglo vacío, y de ahí para atrás pues no sabíamos siquiera si el mundo de One Piece existía tanto tiempo. Pero a partir de Egghead la línea de tiempo se atrasa muchísimo, y ahora en el BAF pues llega hasta los 3000 años. Esto tiene que ser bastante certero porque lo está diciendo Lilith. Así que podemos decir que el mundo de One Piece ha tenido 3000 años, y esto sobrepasa pues toda la historia que sabemos, más allá del siglo vacío de la civilización de Joy Boy. Y lejos de ir cerrando la historia de One Piece en su lore, pues Oda extiende un poco más todo esto con la pregunta que ahora se nos genera en la mente de qué pasó hace 3000 años. Y a primera vista pues parece una especie de robot porque tiene ojos. Esto está hecho así a propósito para que la gente piense efectivamente que es un robot. El que Oda haya puesto dos círculos uno al lado del otro pues es bastante intencionado. Y pues es muy diferente a Emmet, el diseño de Emmet que existió hace 800-900 años. Tiene sentido porque pues si esta construcción tiene más de 3000 años o 3000 años, pues no debería de lucir como los robots de hace 800-900 años. Y me recuerda bastante a el ambiente de una película de estudio Ghibli, lo cual me gusta mucho, específicamente la del Castillo en el Cielo. Creo que no hay duda de que Oda se basó en esto, al menos estéticamente. Y sobre los edificios pues que están debajo no queda muy claro lo que son parecen ser casas o habitaciones que se formaron o que formaron los gigantes a partir de este esqueleto, pero aunque analicemos más detenidamente pues realmente no arroja nada, es bastante misterioso aunque esté todo revelado en esta imagen. Y alrededor están creciendo lo que yo considero que son hongos. Por la altura podríamos decir que son árboles, pero bueno, ya sabemos que en el BAF todo es grande y a Oda le gusta mucho hacer las cosas pequeñas gigantes, así que lo primero que pensé cuando vi estas estructuras biológicas fue en este tipo de hongos que son de tallo delgado y cabeza redonda. Y pues la estructura en sí me recuerda a una máscara de gas, así que podría haber ahí algún tipo de juego entre los hongos, que por cierto son venenosos. Ese tipo de hongo en específico lo es, y pues el hecho de que esta estructura parece una máscara de gas podría ser una especie de conexión con lo tóxico, con las toxinas. Y Oda nos estaría diciendo mediante la vegetación circundante que podría haber alguna especie de veneno, de gas o de algo. Y pues finalmente Lilith y Bonnie se van a establecer en este lugar. Ya habíamos visto que estas dos se iban a quedar en Elbaf a residir, y pues este lugar es perfecto para Lilith, no solamente por el gran tamaño de las instalaciones que son perfectas para un laboratorio, sino también para investigar acerca de esto. Y esa parte termina con la aparición de uno de los monstruos de pesadilla que aparecen, específicamente el de la nube de tormenta. Aquí hay 4 personajes que pueden hacerle frente, que son Frankie, Lilith, Bonnie y Ripley, y tendremos la oportunidad de volver a ver a Bonica si es que Bonnie decide pelear, y veremos cómo es que Oda retoma este concepto que fue bastante polémico. Yo lo que esperaba es que Bonnie no volviera a utilizar el estado Nika en el
el futuro, porque quedaría satisfecha de ver a Luffy en estado Nika en Egghead junto con su padre. Pero bueno, vamos a ver si en este arco también vemos a Bonica. Y sobre los monstruos de pesadilla, pues son llamados oficialmente a lo que más le tengo miedo o lo que más temo, y después de ese título viene el nombre de cada uno. En el pasado capítulo se refirieron a ellos como Muma. Pensé que ese era el nombre que iban a tener todos, pero Oda decidió ponerles este otro título, a lo que más le tengo miedo, y tenemos diferentes apariciones confirmando la mayoría los nombres que yo ya había propuesto, que era bastante fácil considerando que los niños ya habían nombrado estos seres antes de que aparecieran. Faltó por ahí el oso, que yo creí que era un topo, la mamá de uno de los niños gigantes, y Nika, que lo está guardando Oda para más tarde, que creo que va a dar algo de juego antes de que lo derroten. Pero también van cayendo estos muy rápido. Yo ya sabía que Oda no podía hacerlos tan poderosos, tenía que nerfearlos de alguna forma. Me pregunto si esto estará relacionado con el hecho de que los niños sean los que los generan, y si la fuerza de estos Muma está relacionada con el hecho de que los imaginen niños. Probablemente si un adulto imagina un ser de pesadilla pueda ser más fuerte. Si este es el caso, Oda estaría justificando bastante bien el nerfeo de estos personajes, de estos seres, pero caen bastante rápido. Por ahí dicen en alguna viñeta que les costó algo de trabajo y había por ahí algunos heridos en el piso, gigantes, estamos hablando de gigantes, lo que significa que son bastante fuertes. Sin embargo, no lo suficiente para que un grupo de gigantes random pueda vencer a uno de estos. Y en específico este es el Draugur, el cadáver en llamas. Por ahí lo confunden con un zombie. Me pregunto cómo es que tienen el conocimiento de los zombies, si el buff es bastante cerrado. Y luego vamos con esta parte que es bastante interesante, me gustó mucho, de Usopp. Parece que ya no está tan ebrio como antes. Sin embargo, hay una parte que me gustó mucho, en el que Usopp pues es consciente de todo el caos que está ocurriendo y aún así quiere pelear. Él, con sus propias palabras, dice que ellos también quieren luchar, algo que nunca creí escuchar de Usopp. Es bastante interesante, me gusta mucho esto. Desde hace unos capítulos, desde que lo vi emborrachándose, dije que me gustaba mucho este nuevo Usopp, porque se atreve a hacer cosas pues que antes no podía o no quería, y ahora pues voluntariamente quiere pelear. Ahí lo dice un poco en voz baja. Jinbei nota que lo está diciendo como en voz baja, como para entre que no lo tomen en serio y sí, porque no está muy seguro de sus palabras, pero sin embargo Usopp lo dice y de eso no hay vuelta atrás, así que es bastante impresionante que Usopp haga esto. Puede parecer como que Usopp volvió a ser un cobarde por el hecho de que no lo dijo en voz alta, pero para mí es todo lo contrario. Por el simple hecho de decirlo, aunque sea en voz baja, es un gran paso para Usopp. Y si consideramos que ya no está borracho, porque realmente no vemos que tenga ahí efectos visuales que indiquen que esté ebrio, si Usopp llegó a decir esto estando sobrio, pues es un muy gran paso para este personaje. Y también se nombran las Akuma no Mis. Los gigantes hablan de habilidades misteriosas, y Jinbe, pues con el conocimiento que tiene, habla acerca de las Akuma no Mi, diciendo que pues estas habilidades tienen que ser producto de las frutas. Y el hecho de que los gigantes se refieran a ellas como mágicas o como misteriosas me hace pensar que no abundan las Akuma no Mis. Y también me hace preguntarme si los gigantes de alguna forma tienen alguna restricción para comerlas. Ya sabemos que San Juan Wolf es un gigante y él tiene la Deca de Kanomi, y por ahí hay otros gigantes no canónicos que también tienen Akuma no Mi, pero no cuentan, porque si un ser humano con una Akuma no Mi es poderoso, pues un gigante sería extremadamente poderoso con una de estas frutas. No sé si Oda tomó esto en cuenta y planea de alguna forma poner una condición biológica a los gigantes para impedir que puedan utilizar, que sean usuarios de Akuma no Mi. No sé si, como dije, una restricción biológica, que sus cuerpos no puedan resistirla o alguna cosa así, o si viene a ser alguna cuestión geográfica, que a Elbaf no lleguen las Akuma no Mis o alguna cosa parecida. Pero me llama la atención que los gigantes pues parece que desconocen este tema, que es como un mito, los poderes mágicos en su cultura. Aunque también hay que recordar que Loki pues es usuario de una, sería el segundo gigante que yo recuerdo en este momento que tiene una Akuma no Mi en el mundo de One Piece. Pero si Oda quiere poner algún tipo de restricción, pues está bastante a tiempo, puede justificar lo de San Juan Wolf con Kurohige y lo de Loki con alguna cosa que no hemos visto porque su historia no se ha contado. Por ahí también se habla de los Okashira, que han desaparecido para ir al baño, más adelante los veremos reaparecer. Y luego tenemos a Colón, que trataba de escapar para ayudar, para pelear también en la guerra. Los adultos no lo dejan, pero parece que los Mugiwaras encuentran en él una forma de ir también a participar, porque los Mugiwaras tampoco estaban considerados para formar parte de las defensas de Elbaf. No sé si porque los
menosprecien por su tamaño, aunque claro es la tripulación de un Yonko. No sé si los gigantes están conscientes de esto o si lo están, pero aún así por pura cortesía y por no hacer quedar mal la valentía y la hombría de los gigantes de Elbaf, aún así los apartaron. Y pues todos estos personajes que no fueron considerados para la lucha se unen, y es bastante curioso que Colón tiene bastante presente que quiere ser el capitán. De hecho, cuando se sube al barco, pues él se va hasta la punta, muy parecida a la actitud de Luffy, a pesar de que él es gigante y todos los demás son los que están remando, y Colón pues quedaría mejor remando que estando en ese puesto. Aún así quiere estar ahí porque siente esa necesidad de ser el capitán. Otro punto que hace que se parezca mucho a Luffy también fue inspirado por Shanks, y en los capítulos anteriores o en el 1143 dije que los niños principales, los más importantes de Elbaf, iban a ser Ilva y Colón. A Ilva por sus numerosas apariciones en grande en las viñetas, su presencia, y Colón pues por todo lo que sabemos es hijo de Gabán, fue inspirado por Shanks, y ahora Oda está metiendo otra carta a favor de Colón para darle más protagonismo. Esto significa que en el futuro tiene que ser alguien importante. No sé lo que va a pasar con este personaje, pero tiene que ser bastante importante. Y luego viene el ritual de la música de Gunko, bastante interesante, porque cuando termina de comer pues se pone sus audífonos y empieza a meditar o a escuchar con los ojos cerrados, algo que me gustó bastante. Cuando un personaje tiene estas manías, estas tradiciones o rituales, me gusta mucho porque le aporta mucho al personaje, lo hace más tangible para el lector. Aunque repito, como en el capítulo 1143, no le perdono que haya matado a los amigos de Loki, y me gusta mucho pues cómo se coloca estos audífonos y parece que está bastante desconectada de sus otros compañeros, sobre todo de Sam Sommers, con el que parece pues tener algún tipo de roce por las formas de ser tan contrarias entre sí. Me gustaría ver pues una interacción de todos los caballeros de Dios, incluyendo a Shamrock. Sería bastante interesante, y a Oda le encanta crear personajes y ponerlos a interactuar, es algo de lo que más le gusta hacer. Y lo interesante viene en los audífonos, que son marca TD. Esto lo menciona Sam Sommers y parece que es una marca del mundo de One Piece. Sabemos que hay marcas especiales en el mundo de One Piece como Dos Koi Panda, y ahora tenemos otra que es TD. No sé, tiene que ser una abreviación, pero no sabemos de qué. Lo que sí sabemos pues es que es una marca en el mundo de One Piece, pero este tal TD, este acrónimo ya había aparecido anteriormente en el reencuentro de los Mugiwaras después de los 2 años, porque los managers de Brook mencionan que las ventas en TD están subiendo, se están disparando, y en aquel momento no se especificaba qué era lo que significaba TD, tampoco se especificó después ni ahora. Habrá que preguntarle a Oda en un SBS, pero parece que TD pues es una especie de corporación o de empresa monopólica que maneja la música en el mundo de One Piece, algo así como si fuera la disquera más grande, más importante o la más monopólica del mundo de One Piece, pero que también se encarga de manufacturar audífonos y otros accesorios para la música, probablemente discos, si es que existen en el mundo de One Piece, Tenden Mushis que reproduzcan cierta música, no sé, pero encargada de la música en el mundo de One Piece. Y luego viene algo bastante interesante, que probablemente fue lo más interesante que vi en este capítulo, que fue lo de la canción que está escuchando. Ella escucha una canción que se llama New World, y no hay ninguna nota, tanto en Ryo Poneglyph como en los Mugiwara Scans, acerca de que estuviese escrita como Shinsekai y la tradujeran como New World, sino que directamente está como New World. Esta canción existe en el mundo de One Piece y pues es el tema principal de despedida de Brook después de su concierto en Shabondi. Este tema también lo podemos escuchar por allí en el especial de Fan Letter, así que es curioso que a Gunko le guste esta canción y específicamente sea su favorita, siendo ella pues una caballero de Dios y Brook pues una persona, un ser humano inferior, lo que nos habla de que pues ciertos nobles disfrutan de lo que se produce en el mundo de abajo, pero esto abre pues la brecha para que se conozcan estos dos personajes. Brook está en Elbaf, Gunko sigue en Elbaf, así que si en algún momento se conocen, podría ser que Oda cree una salida cantándole su canción favorita y convenciendo, no sé, ahí puede salir muchas cosas de esto. Oda lo metió por alguna razón específica y es bastante interesante, y cuando lo vi por primera vez me emocioné mucho porque pensé que se estaba refiriendo a Shinji Dai, la canción de Uta, que se traduce como Nueva Era, este es Nuevo Mundo. Así que por un segundo pensé que Oda estaba volviendo más canon el tema de Uta, pero no se trata de la canción de Brook. Y por último tenemos a Sam Sommers burlándose un poco acerca de la canción de Gunko titulada New World, preguntándole si no le gusta el mundo actual, porque claro, el mundo actual pues le pertenece a los nobles, para que querrían un mundo nuevo en el que tienen todas las facilidades y tienen todo el poder.
lo que nos dice que Gunko pues espera o ansía algo más allá. Por ahí también escuché que San Killingham podría ser un traidor, pero no vi la teoría completa porque como saben yo no suelo leer teorías, pero en este caso yo también propondría a Gunko, porque Oda pues está haciendo muy notorio el hecho de que ella es un poco diferente a los demás. Y luego tenemos a Sauro tratando de parar a los niños de Elbaf. Utiliza la estrategia de poner un escudo, pero esto hace que los niños se pinchen entre sí cuando chocan. Y después tiene otra estrategia de lanzar al de atrás, detenerlo e irlos lanzando. Estrategia que parece funcionar hasta que aparece por ahí el Fenrir, que realmente pues no espero nada de esto al estar nerfeados estos personajes. Y pensando un poco en alguna estrategia diferente para parar a los niños, pues se me ocurre que podrían poner escudos, haciendo que ellos choquen con el escudo, pero no se pinchen entre ellos al estar protegidos. Y podrían decir que ellos mismos se pincharían con las espinas que llevan, pero viéndolas bien, revisándolas bien detenidamente, pues las espinas siempre salen hacia afuera. No veo espinas o no vi ninguna espina hacia adentro, de modo que si chocan con un escudo, pues ellos pincharían el escudo, pero no a ellos mismos. Creo que esta estrategia pudo haber funcionado, pero Oda optó por la del azar a los gigantes. Y finalmente tenemos la aparición de los Okashira de Dorri y de Brogy utilizando el Hakoku, su técnica más poderosa en conjunto, destruyendo el Muma del fantasma y del nido, que por cierto lanza rayos. Se me hizo bastante genial porque no lanza fuego sino que rayos. Me pregunto si estos seres van a volver a aparecer de forma pues oficial, no siendo pesadillas, viendo un nido real, porque tenemos a Mika real que va a aparecer en algún momento, y posiblemente al Fenrir real por parte de Loki si es que tiene esta Akuma no Mi. Me gustaría ver a todos estos seres de forma real antes de que termine el buff y no en su forma pesadillesca, y pues de un solo golpe mata a estos dos. Y por ahí también hiere a Loki de pesadillas. Y pues esta fuerza es bastante poderosa. Yo creo que fácilmente pueden derrotar a cualquier ser de pesadilla que se les ponga enfrente. No va a haber ningún tipo de problema. Si algunos gigantes random pudieron con uno solo de estos, pues Dorri y Brogy, acompañado de todos los míticos gigantes piratas guerreros, además de Gavan, pues creo que ya está solucionado el problema. Y nos romantizan un poco esta última parte, hablándonos acerca de que Dorri y Brogy tuvieron que ir a vomitar todo el alcohol para bajarse la borrachera. No sé si eso funciona realmente en la vida real. Y claro, pues hacer que un gigante que le gusta tanto beber vaya y vomite todo el alcohol, pues debe ser bastante molesto, sobre todo en Elbaf. Así que van a tener que enfrentarse a una ira legítima de parte de estos dos. Y en cuanto a Gavan, yo pensé que no iba a participar, que se iba a alejar de todo, pero bueno, no fue así. Precisamente él va a participar, lo estamos viendo ahora. Ahí se resuelve esta duda que tenía. Y finalmente pues estamos viendo la versión de Sval del Great Eric, y ya hemos visto bastantes barcos Sval en One Piece en este arco de Elbaf, lo que hace preguntarme si el Sony va a terminar con este power up. Sería bastante genial que el Sony pudiera navegar por los aires. Ya lo hace, pero es como una especie de brinco, de salto, todo rudo porque tienen que caer otra vez en el agua y estamparse. Sería genial que el Sony pudiera volar con el Cup of Bust, y una vez que esté en el cielo volando, pues generar las Sval para que pudiera pues navegar sin la preocupación de que se tengan que estrellar otra vez. Y pues sería el romance absoluto ver el Sony entre nubes en el cielo. Ojalá que Oda se anime a hacer esto, a darle este power up al Sony. Y pues esto ha sido todo lo que más me ha gustado de este 1144, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el siguiente.